¿Crees que el Sol puede ser un objeto cercano tal y como afirman los terraplanistas? Estoy casi seguro que no. Pero hace unos meses, lo que es hoy un muy conocido y en auge canal terraplanista publicó una serie de experiencias que parecen demostrar lo contrario, todo ello con un despliegue técnico poco habitual y con argumentos interesantes de analizar y si no tanto, al menos un poco más elaborados que el manido ¡Curvame el agua, maestro! Este vídeo es una revisión crítica de esas experiencias, así que te invito a que me acompañes en este recorrido por las tortuosas sendas del terraplanismo experimental, o bueno, lo que quiera que sea esto. Pero antes que nada, saludos, mi nombre es José y esto es Ciensorama. La primera vez que escuché que los terraplanistas hacían experimentos me alegré mucho. Pensé, por fin se van a dar cuenta de cómo son las cosas. Pero luego lo medité un par de minutos y me eché a temblar, pues lo único que yo veo en el terraplanismo es ignorancia, manipulación y falacia. Y los vídeos que voy a analizar hoy son un buen compendio de todo ello, así que mis pesadillas se hacen realidad. En concreto, el material al que me voy a referir está contenido en dos vídeos, aunque ambos presentan prácticamente la misma información, denominados Conferencia sobre el Sol, Anomalía Solar, Tierra Plana y Conferencia 2 sobre el Sol, Anomalía de Celino, del no poco controvertido canal Samna Ascensión Quinta Dimensión, todo ello conducido de la mano del señor Celino Villanueva, nombre ficticio de una persona con una reputación cuestionable según la información que sobre él han vertido otros canales. No voy a decir que esto sea algo irrelevante, pero mi objetivo aquí no es juzgarle a él, sino sus argumentos. Resumiendo un poco, la experiencia del señor Villanueva consiste en medir la posición del Sol en el cielo visto desde varias localizaciones diferentes al mismo tiempo. El modelo convencional dicta que todas estas direcciones en las que se ve el Sol deben ser casi paralelas cuando los observadores son colocados sobre el esferoide, lo que implica que el Sol es un objeto relativamente lejano, pero según don Celino, partiendo de los datos que ha obtenido, esto no se cumple, y es lo que en un principio ha llamado anomalía solar y que finalmente con gran modestia ha denominado anomalía de Celino. Como principal instrumento de medición, los observadores de esta experiencia usan la aplicación para móvil o celular Dioptra, que en función de los sensores del dispositivo permite conocer de forma aproximada la orientación de un objeto al que se apunta con la cámara, al mismo tiempo que se muestra la hora y la ubicación geográfica del observador obtenida a través de la red GPS, GLONASS o similar. En muchos momentos el señor Villanueva pone en duda que la distancia entre la Tierra y el Sol sea la que todos conocemos, aludiendo al hecho de que extendiendo las direcciones en las que los observadores ven el Sol en su experimento a dos líneas rectas, estas deben cortarse aproximadamente a 149 millones de kilómetros, y según sus datos esto no sucede, porque las líneas se cortan a unos miles de kilómetros en algunos casos y en otros simplemente no se cortan, lo que le lleva a concluir que el modelo convencional no es válido. En pocas palabras, esto va más allá de comprobar si las líneas son paralelas o no. Lo que está intentando hacer don Celino es estimar la distancia al Sol usando el paralaje. La cuestión es si puede realmente hacerlo o no. Pero claro está, existen pruebas más sencillas, muy conocidas y concluyentes, como la comprobación a lo largo de un día de la casi despreciable variación del tamaño angular del Sol o su velocidad angular prácticamente constante, que indican que no se trata de un objeto cercano. La correlación entre la iluminación de un objeto esférico y la fase de la Luna, por ejemplo, nos confirma que los rayos inciden en ambos cuerpos de forma casi paralela, lo que es un claro indicio de que el Sol se encuentra a una distancia muy grande con respecto a la distancia que existe entre la Tierra y la Luna. Antes de entrar en materia podemos ver como aperitivo ciertas afirmaciones controvertidas cuando el señor Villanueva muestra un mapa donde aparece dibujado un Sol, llegando a la conclusión de que se trata de una información confusa o contradictoria, pues el Sol no puede estar en ese punto y al mismo tiempo a 149 millones de kilómetros. Solo unos minutos más tarde, don Celino usa otra aplicación llamada SensorVeyor para confirmar que el Sol se encuentra justo en la vertical de una determinada ubicación. Bien, pues si hubiera unido estas dos informaciones, se hubieran dado cuenta de que lo que muestra el mapa es la ubicación geográfica del lugar en donde el Sol se encuentra en el cenit en cada momento. Y lo digo con sorna, puesto que esto no es más que un burdo y lamentable intento de manipulación, malinterpretando intencionalmente una representación. Así que, bueno, empezamos bien. Ah, y por cierto, señor Villanueva, los datos que se muestran tanto en el mapa como en la aplicación SensorVeyor no se corresponden a datos de observatorios, como usted dice en el vídeo, sino que son calculados en base a modelos astronómicos, así que considere que cuando usted los da por buenos, está avalando el modelo convencional. Pero vayamos entrando en materia. Cuando se realizan experimentos hay que seguir una metodología, y cuando se intenta refutar un modelo, se debe conocer el mismo con gran detalle y considerarlo de manera completa, o al menos aquellos aspectos que son relevantes para la experimentación.
Una de las cosas más importantes son los instrumentos de medida. ¿Cuáles son los adecuados? Pues bien, para responder a esta pregunta es necesario tener una idea de lo que se va a medir. En el caso del modelo convencional que Don Solino intenta refutar, es necesario conocer la magnitud del ángulo de paralaje del Sol visto desde diferentes ubicaciones sobre la Tierra, aunque solo sean las grandes cifras sin entrar mucho en detalle. Así que tenemos una Tierra que tiene un diámetro de 12.700 kilómetros y un Sol que se encuentra a 150 millones de kilómetros, todo de forma aproximada. En el mejor de los casos, colocando los dos observadores a la máxima distancia uno del otro, con un simple diagrama y una no menos simple fórmula usando la tangente, podemos calcular el semiángulo del paralaje, que toma un valor de 0.00243 grados, es decir, entre 8 y 9 segundos de arco, y el ángulo completo estará entre los 17 y los 18 segundos de arco, pero dependiendo de la posición de los observadores sobre la Tierra, esta cantidad podría ser considerablemente menor. Pues bien, la precisión que tiene la aplicación Dioptra para medir ángulos está entre los 0.1 grados y 1 grado, así que en el mejor de los casos, considerando que el paralaje es una diferencia entre ángulos, el error será superior a 1 grado. 0.1 grados son 6 minutos de arco o 360 segundos de arco, y es una cantidad 20 veces mayor que el paralaje observable del Sol en las mejores condiciones, pero es que 1 grado es una cantidad 200 veces superior. Así que, ¿mediría el grosor de un cabello con una regla que tiene una precisión de 1 milímetro o 1 centímetro? Probablemente no, pero esto es lo que pretende hacer el señor Villanueva. ¿Y qué distancia máxima se puede medir con una precisión de 0.1 grados? Pues aplicando otra vez la tangente vemos que poco más de 7 millones de kilómetros, y con 1 grado la distancia baja hasta los 700.000 kilómetros, excepto en el caso en que la diferencia entre ángulos sea cero, lo cual daría como resultado que la distancia entre la Tierra y el Sol es infinita. Esto implica que ni en las mejores condiciones el señor Villanueva podría refutar con estos instrumentos y esta metodología la existencia de un Sol lejano. Claro está que existen otros errores. El mayor de todos, superior a la precisión de la aplicación Dioptra, es que no se puede saber si está apuntando exactamente al centro del Sol, ya que no es posible ver siquiera el disco solar. La incertidumbre es tan grande que la distancia que puede obtener haciendo paralaje probablemente esté limitada a unas pocas decenas de miles de kilómetros. Pero esto es lo que podría pasar en el mejor de los casos, porque el resultado más probable es que con esta precisión los rayos derivados de la posición del Sol para ambos observadores sean divergentes y no se pueda calcular la distancia. Yo he hecho este gráfico en 2 dimensiones suponiendo una configuración óptima, y podría parecer que el error solo tiene este efecto, pero en realidad, si lo vemos en 3 dimensiones, dos líneas que parecen cortarse en algún punto lejano vistas en esta proyección, con pequeñas desviaciones que pueden ser producidas por el error, realmente no se van a cortar nunca. Hay que considerar que lo que intenta medir es una cantidad muy pequeña, incluso comparado con el tamaño angular del Sol. En el reciente tránsito de Mercurio se podía apreciar el planeta con un tamaño angular de aproximadamente 10 segundos de arco. Pues bien, el paralaje del que hablamos es un poco menor del doble de esa cantidad, y desde luego, considerando que los instrumentos que usa son claramente inadecuados para intentar ir más allá de comprobar si los rayos son más o menos paralelos, lo que intenta Don Solino puede ser descartado como una experiencia válida. Pero calma, esto es solo el comienzo, aún queda lo mejor. No quiero avanzar sin dejar claro que usar el paralaje para calcular la distancia al Sol no es algo tan complejo con la metodología adecuada. Normalmente se usan los tránsitos de Venus y Mercurio midiendo el paralaje de estos planetas respecto al disco solar, y mediante algunas hipótesis y una serie de cálculos se obtiene la distancia. Es algo que se lleva haciendo desde hace más de 250 años con resultados muy coherentes, tal y como muestra este pequeño informe, del que dejaré un enlace en la descripción de este vídeo, realizado por astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde se explica muy bien todo el procedimiento. También quiero dejar constancia que yo no critico la aplicación Dioptra ni su funcionalidad, es solo que la considero completamente inadecuada para el tipo de experiencia que el señor Villanueva pretende llevar a cabo. Un experimento muy interesante y simple que sí puede realizar con esta herramienta, aunque sea desde un punto de vista cualitativo, es la comprobación de la caída del horizonte con la altura debido a la curvatura de la Tierra, tal como hizo Francisco del canal Video Bits of Reality, y al que agradezco que me permita usar esta imagen. Algo extraño que se muestra en el vídeo es que no parece que las medidas se hayan realizado al mismo tiempo. Claro está que la hora de cada dispositivo puede ser un poco diferente y podrían haber sincronizado de otra manera. Aún así, pensando en que podemos observar el Sol moverse aproximadamente 15 grados cada hora, si hubieran sincronizado con una precisión de 1 segundo, esto sería claramente insuficiente, pues en 1 segundo el Sol se mueve 15 segundos de arco, que es aproximadamente el máximo valor del paralaje, lo cual supone una incertidumbre más y dudo mucho que tan siquiera lo hayan tenido en cuenta. De lo que sí estoy completamente seguro es que para poder medir la posición del Sol, aunque sea en condiciones tan precarias como esta, se debe apuntar al Sol y este debe aparecer en la imagen. Así que, ¿a qué está apuntando este observador probablemente ubicado cerca de Barcelona? Pues quién sabe.
Pero un efecto que sí que es real y que puede crear aún más incertidumbre si no se tiene en cuenta es el de la refracción atmosférica, y que en condiciones normales tiende a elevar los objetos sobre el horizonte. Así que la posición del Sol que están viendo y midiendo no es la posición donde el Sol está realmente. Para una altura inferior a los 30 grados ya se genera una diferencia entre la posición real y la aparente de 120 segundos de arco, superior al máximo valor estimado para el paralaje. Así que tomar medidas de la posición del Sol a pocos grados del horizonte sin las debidas correcciones tiene poco sentido, pero claro, menos sentido tiene aún tomarlas cuando el Sol está por debajo del horizonte. Otro aspecto importante de la experimentación es la identificación de las variables relevantes. Si uno observa el Sol a lo largo de un día, puede ver claramente cómo su posición cambia con respecto al horizonte, pero mirar al Sol directamente, incluso sin el uso de un instrumento óptico, es peligroso, por lo que resulta conveniente analizar el cambio de su posición de una manera mucho más segura. Si colocamos un palo completamente vertical en un plano bien nivelado, la sombra del palo nos sirve para saber dónde está el Sol. Si se construye con las dimensiones adecuadas, este montaje puede ser incluso más preciso que el dioptra, pero aún insuficiente para medir el paralaje del Sol. El tamaño de la sombra en comparación con el tamaño del palo está relacionado con la altura del Sol respecto al horizonte, pero además podemos observar cómo esa sombra cambia de dirección a lo largo del tiempo. Pues bien, el ángulo entre la orientación contraria a la sombra y la orientación del norte verdadero es lo que se llama azimut, y es un dato que don Celino parece ignorar completamente. Aunque en la aplicación que usan los observadores se ve claramente esta variable. Si el señor Villanueva no sabe dónde está, pues bueno, yo se lo indico, está por aquí. Aún así, todo esto resulta insuficiente si al mismo tiempo que se dan los ángulos de posición del Sol, no se da la orientación exacta del sistema de referencia, definida por los vectores que apuntan hacia arriba, el norte y el este. En una esfera, la orientación de este sistema de referencia depende de la ubicación geográfica, y es una información que el señor Villanueva también omite de manera muy conveniente. Como curiosidad, veamos cómo varían los vectores de orientación según el esferoide y la Tierra plana. Es evidente que los mismos datos representados en ambos modelos van a dar resultados muy diferentes, pero bueno, ya veremos esto más adelante. Así que sin los datos de azimut ni orientación, con un error 2 órdenes de magnitud superiores a lo que pretende medir, sin corregir la refracción atmosférica ni considerar que la sincronización es insuficiente, don Celino se pone a hacer las cuentas y para asombro del resto del mundo no le da lo que le tiene que dar. Qué raro, ¿no? ¿Y qué esperaba? ¿Salir en los periódicos? ¿El premio Nobel? Lo cierto es que haciendo las cosas de esta manera no importa si lo calcula a mano con AutoCAD o usando un superordenador de la NASA. Y aquí no acaba la cosa. Sin ningún tipo de complejo representa lo que ha medido sobre una circunferencia, porque según él en 3 dimensiones los resultados son aún peor. Bueno, como ya dije al principio, si se va a refutar el modelo hay que usar el propio modelo correctamente, y que salga lo que tenga que salir. Además, si en 3 dimensiones es aún peor, ¿eso no es un motivo más para mostrar los graves fallos del modelo convencional? En fin, yo entiendo la aversión al globo que tienen los terraplanistas, pero también entiendo que no puede hacerlo porque se ha comido más de la mitad de los datos, y todo lo demás son excusas sin sentido. Y con respecto a la representación, ¿qué puedo decir? Bueno, empecemos por los errores. En algunos casos la distancia entre las ciudades es incorrecta. En este en concreto muestra una distancia de poco más de 7.000 kilómetros entre La Paz, México y Barcelona, España, cuando en realidad son más de 9.900 kilómetros sobre la esfera y casi 9.000 kilómetros en línea recta. Esto representa un ángulo de 87 grados y no de 63,1, lo que cuadra con las imágenes que ha mostrado anteriormente, porque si hay casi 90 grados entre las dos ciudades, cuando el Sol se ve a 90 grados en una, en la otra se tiene que ver cerca del horizonte. Pero aparte de esto, el gran problema que tiene este tipo de gráfico es que solo se puede utilizar para representar los datos en el esferoide cuando ambas ciudades, el Sol y el centro de la Tierra, están en el mismo plano, o ya en plan técnico cuando la línea que une el centro de la Tierra y el Sol pasa por la ortodroma entre las dos ciudades. Un caso particular es cuando todos los observadores se encuentran en la misma longitud geográfica, y el Sol pasa por el meridiano local que comparten todos ellos. De esta manera y con ciertas suposiciones incluso se pueden omitir los datos de azimut. Intentando buscar un sentido a todo esto, y no digo yo que lo tenga, en muchos casos lo que está representando es la Tierra y el Sol en perspectiva desde un punto de vista privilegiado, con ambas ciudades en el borde, mientras que ese triángulo que termina en el Sol tiene una orientación diferente al plano del dibujo y el vértice que corresponde al Sol está más allá de ese plano. Es como si yo tomo cualquier fotografía, como esta, y dibujo un par de líneas. Esto no demuestra que el Sol esté cerca. Pero veamos lo que pasa en una representación correcta. Aunque las líneas son casi paralelas, yo puedo encontrar una orientación donde aparezca el punto de corte, pero sin información sobre la orientación se pierde la profundidad.
En otros casos la representación que hace muestra líneas casi paralelas y en otras divergentes, pero considerando el error, el lío que tiene con las ciudades y los datos que se ha comido, pues bueno, aquí puede salir cualquier cosa. Simplemente he de decir que las cosas no se hacen así. Pero no me voy a quedar aquí, voy a graficar algunos de los datos que presenta el señor Villanueva sobre un esferoide, aquello que corresponden a las imágenes tomadas el 12 de julio de 2019 y que don Celino nos muestra en su vídeo, conociendo la posición geográfica de cada observador y calculando el sistema de referencia local a ver si, como él dice, los resultados son aún peores. Y bueno, la verdad es que sí, son bastante malos. Pero, ¿por qué tan malos? Si yo hago la representación exacta, estimando la hora y siendo condescendientes, suponiendo que en Barcelona el sol se encuentra justo sobre el horizonte, podemos ver algo como esto. Si añadimos además un error aleatorio de 0.1 grados, vemos cómo levemente oscilan las orientaciones de los rayos. El de Barcelona aparece y desaparece porque el error hace que el sol esté a veces por encima y otras veces por debajo del horizonte. Podemos aumentar el error hasta 1 grado o hasta 3 grados, pero está claro que no vamos a observar nada semejante a los resultados de don Celino. ¿Qué está pasando aquí? Pues si analizamos los datos suministrados por los observadores, vemos algo realmente sorprendente. En el caso del observador de Barcelona, vemos un sol que se ha puesto con un azimut de 261 grados, es decir, un poco más al sur que el oeste. Cualquiera que viva o haya vivido en una latitud parecida sabe que el sol se pone en el verano boreal bastante más al norte, y lo mismo ocurre con esta otra captura que corresponde a una ubicación cercana a Viña del Mar, en Chile. A mediados de julio es difícil entender que el sol se encuentre tan al sur con un azimut de 243 grados. Si representamos la trayectoria del sol ese día del año visto desde Barcelona, podemos apreciar que el sol se pone a 300 grados de azimut, mientras que en Viña del Mar ese mismo día el sol nunca podría estar en la posición que suministra el observador. Estos son cálculos hechos por mí, pero completamente comprobables usando la observación directa u otros programas y aplicaciones como la de Sun Surveyor, que parece merecer la confianza de don Celino. En un primer momento pensé que podría haber manipulado las imágenes, pero creo que la explicación es mucho más simple. Estos dispositivos calculan la orientación horizontal utilizando un magnetómetro que tiene que ser previamente calibrado y que además es muy sensible a los campos electromagnéticos. Así que esto no es más que un simple fallo, otro más que añadir a la lista, pero no por ello excusable, ya que como mínimo los observadores deberían haberse asegurado que el dispositivo mostraba información correcta, apuntando previamente a un lugar de orientación conocida. Así que si se introducen las debidas correcciones, aun con una precisión limitada, podemos apreciar que los rayos son casi paralelos, e incluso podemos compararlo con la solución exacta, con respecto a la cual se puede apreciar pequeñas diferencias, las suficientes para llegar fácilmente a la conclusión que intentar calcular así la distancia al Sol no tiene ningún sentido. Y si por lo menos el señor Villanueva hubiera llegado a un resultado similar, comprendiendo las razones por las cuales no puede ir más allá, yo no hubiera hecho este vídeo, lo hubiera considerado un buen experimento. Pero si hubiera obtenido estos resultados, ¿creen ustedes que los hubiera publicado? Bueno, quién sabe. Entonces, ¿dónde está la anomalía de Celino? ¿Existe tal cosa? Pues a pesar de todo, yo creo que sí. Esto no es más que el efecto de un Dunning-Kruger modificado con el añadido de llamar a cualquier cosa a hacer experimentos, o dicho en el lenguaje más coloquial, lo que se conoce por no tener ni puta idea, y aún así publicar un vídeo, dar su nombre ficticio a una anomalía inexistente e ir pregonando semejante tontería por todos los canales y mostrándose orgulloso de ello. Los cojones. Y no, esto no es para estar orgulloso, esto a mí me da vergüenza ajena. En este momento, ya finalizando el vídeo, quisiera saber el motivo de todo esto. Yo puedo entender que no se sepan hacer experimentos, al fin y al cabo no es una tarea sencilla, así que me pregunto si es una cuestión de ignorancia, lo cual no es muy grave, y tiene una solución simple. Aprenda y fórmese, señor Villanueva, y me dirijo a usted directamente. ¿Necesita ayuda en ese sentido? Pues busque a un profesional que le asesore. Mire, yo reconozco que no soy gran cosa, pero me pongo a su disposición. Y en la descripción de este vídeo puede encontrar mi correo electrónico al que puede escribirme y yo le ayudo en lo que pueda. Pero no me haga estas chapuzas, por favor. La otra opción que barajo es la de la manipulación, porque a mí, don Celino, me parece un tipo listo, y me cuesta entender que haga estas cosas. Un terraplanista manipulando no es algo nuevo ni una gran noticia, y tarde o temprano alguien lo dejará en evidencia si es que no lo han hecho ya. Así que mi mensaje no va para él, sino para sus seguidores. Fórmense y sean críticos y escépticos con todo y no solo con el modelo convencional. Quizá don Celino deba bajar el listón e intentar calcular la distancia de objetos más cercanos, como la Luna, por ejemplo, cuyo paralaje no requiere una precisión tan grande como la del Sol. Aquí muestro dos informes generados con el objetivo de hacer divulgación científica entre estudiantes,
realizados con métodos muy diferentes, uno muy interesante en el que se calcula la distancia a la Luna con un solo observador, de los cuales don Celino podría tomar ejemplo, y dejo los enlaces en la descripción por si alguien más está interesado en consultarlos. Después de todo esto, aún me queda una duda. Me pregunto por qué no representa los datos obtenidos en la Tierra plana. Sí, yo sé que tiene otro vídeo donde lo ha intentado, pero considerando que lo ha hecho en 2 dimensiones sin los datos de orientación ni azimut, esto solo es más de lo mismo. Pues si hubiera hecho el experimento correctamente y solo para comprobar la alineación de los rayos, usando muchos observadores veamos lo que sale. Y, claro, con razón no lo hace. ¿Dónde estaría el Sol en la Tierra plana según los datos suministrados por estas personas? Pues quién sabe, no creo que puedan ponerse de acuerdo. Y aquí termina este vídeo. Como siempre digo, me gustaría conocer lo que piensas al respecto de todo esto, así que te haya gustado o no, deja tu opinión en la caja de comentarios. En cualquier caso, no te pierdas el próximo episodio de Ciensorama.